Buenas, le habla Edimar Astacio. Nosotros somos el grupo número 4, cursando la materia de psicobiología con la doctora Águeda Peña en la Universidad Central del Este. Les estaremos hablando acerca de la comunicación oral y la morfología de las células del sistema nervioso, las cuales son neuronas y células guiales. Le comenzaré con la comunicación oral, que es la transmisión de información entre la célula del sistema nervioso. Ese intercambio de información entre la neurona que se produce a través de la sinapsis. Y se preguntarán, ¿qué es la sinapsis? Es un espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se llaman neurotransmisores y las neuronas liberan los neurotransmisores. Y la otra célula del otro lado de la sinapsis los recibe. Las células vecinas pueden ser otra neurona o una célula masculina o una célula glandular. Le dejaré con mi compañero Martín Emilio. Muy buenas, mi nombre es Martín Emilio Vázquez y voy a estar hablando acerca de los tipos de sinapsis. Al parecer se reconocen dos modalidades principales de transmisión sináptica, cuáles son la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Por lo general, la comunicación sináptica suele producirse entre la terminación del axón, que es la parte más larga de la célula nerviosa emisora, y el soma celular de la neurona receptora. Sin embargo, al contrario de lo que nosotros pensaríamos, y es que la sinapsis se produce por sí sola, por un contacto directo, más bien dicho, pero no es así, sino que están divididas por una pequeña ranura que se le podría llamar el espacio sináptico o el intersináptico. A continuación voy a explicar los dos tipos de sinapsis y debemos de saber que ambas son conexiones interneuronales, pero cada tipo tiene su característica propia, es decir, diferente. Veamos cómo se desarrolla cada una. Primero voy a estar hablando acerca de la sinapsis química. En la sinapsis química, la información se transmite mediante neurotransmisores. Es por eso que se denomina sinapsis química. Los neurotransmisores serán los encargados de transmitir el mensaje. Además, estas sinapsis no son simétricas, sino asimétricas. Esto significa que no producen exactamente igual de una neurona a otra. También son unidireccionales. Las neuronas dininápticas, la que recibe la sinapsis, no puede transmitir información a la neurona presináptica, la que envía a la sinapsis. También la sinapsis eléctrica en la sinapsis eléctrica podemos encontrar que la información se transmite a través de corrientes locales. Además, no se produce un relato sináptico. Este tipo de sinapsis tiene algunas características opuestas a la sinapsis química. Así son simétricas, bidireccionales y tienen una baja plasticidad. Esto último implica que la información se transmite siempre de la misma manera. Así, cuando se produce un potencial de acción de una neurona, se replica a la siguiente neurona. Hasta aquí mi participación. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Sara Hernández y el día de hoy les estaré hablando sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es este conjunto de células, las cuales se encargan de dirigir y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Es decir, que controla la capacidad que tenemos los seres vivos de respirar, ver, movernos, pensar y demás. El sistema nervioso tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior de nuestro cuerpo como del entorno. Para estudiar el sistema nervioso, se ha dividido el cuerpo humano anatómicamente en dos partes, las cuales son
sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. En cambio, el sistema nervioso periférico está formado por los trayectos nerviosos que van desde la médula espinal hasta los diferentes tejidos. El sistema nervioso está formado principalmente por dos tipos de células, las cuales llevan por nombre neuronas y células gliales. Las neuronas son la unidad más básica del sistema nervioso y se clasifican morfológicamente en neuronas unipolares, bipolares y multipolares. En cambio, las células gliales son unas células no neuronales y se clasifican morfológicamente en oligodendrocitos, astrocitos y microglías. Hasta aquí mi participación. Muy buenas noches, mi nombre es Hirfliner Yanibel Morales y le voy a estar desglosando lo que son las neuronas. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué son las neuronas? Son las unidades anatómicas y funcionales del sistema nervioso y se encarga de recibir estímulos, integrarlos, transmitirlos y comunicarlos a otras neuronas. El comportamiento de estas células encierran el secreto del funcionamiento del cerebro y por tanto de la conciencia humana. Actualmente sabemos cómo están estructuradas, cómo transmiten esa información, cómo se comunican entre ellas, pero todavía nos falta mucho por descubrir sobre el papel en el funcionamiento de los procesos cognitivos como la percepción, la memoria o la motivación. Ahora bien, estas células tienen forma muy diversa y desempeñan varios tipos de funciones. Debido a eso, existen diferentes formas de clasificarlas. Una de esas formas que es útil para comprender cómo trabajan es utilizando su función general. Según este criterio, existen tres tipos de neuronas. Las sensoriales, o también llamada aferente, son neuronas que reciben información de los receptores de los sentidos y lo transmiten al sistema nervioso central. Están las motoras o eferente, son neuronas que reciben señal originada en el cerebro y transmiten por el sistema nervioso periférico o los músculos y glándulas de todo el cuerpo. Y por último está la interneuronas. Son neuronas que reciben señales de neuronas sensoriales o de otras interneuronas y la transmiten a otras interneuronas o las neuronas motoras, teniendo en cuenta que estas neuronas se encuentran en el cerebro. Ahora bien, le voy a pasar a mi compañera Susi Silvestre, la cual estará desglosando lo que son las funciones de eso, las funciones de los tipos de neuronas. Buenas, mi nombre es Susi Silvestre y yo les voy a estar hablando sobre las funciones de las neuronas y les voy a mencionar sus partes. Las neuronas tienen como función, se encargan, ¿verdad?, de recibir, procesar y transmitir información mediante dos señales que son químicas y eléctricas. Podemos decir también que las neuronas son las que se encargan de enviar mensajes, o sea que son mensajeras y también se encargan de comunicar. Esos mismos mensajes se los comunican al organismo, o sea, todos los movimientos que podemos estar realizando ahora o yo misma son porque las neuronas se encargan de recibir, procesar y transmitir esa información. Entonces, los mensajes, ellas lo comunican a los organismos. Como parte de las neuronas podemos mencionar que son 9. Dentro de ellas están el cuerpo neural, el núcleo, las dendritas, las mielininas, también los nódulos de Ranier, las sustancias de misil, también están los botones sinápticos y como últimos podemos mencionar al órgano axónico. Mi nombre es Benedetta Elizabeth Amariz Ortiz. Soy integrante del grupo número 4. Voy a hablar sobre las células gliales y su función. Las células gliales se desempeñan de forma principal para la función del soporte de las neuronas.
Además, intervienen activamente en el procesamiento cerebral del vientre celular, a lo que respecta a la composición iónica. Los niveles neurotransmisores y el suministro de citocinas y otros factores del crecimiento. Las neuroglinas, también células gliales, se pueden llamar de dos maneras. Las células del sistema nervioso forman parte del sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos del sistema nervioso. Las neuroglinas son más pequeñas que las neuronas, aproximadamente 3 veces más numerosas del sistema nervioso. También son mucho más abundantes que las neuronas. En el CNC de los vertebrados hay 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. Las células gliales fueron alrededor del 1850, o sea, descubiertas por Rudolf Windolf en el 1821 hasta el 1902. Hasta aquí es mi exposición. Buenas, mi nombre es Emily Lisbeth Aceurroyo, matrícula 2022-0143, y yo voy a estar hablando sobre las funciones de las células gliales y también sobre sus partes. Las células gliales son células de tejido nervioso donde se trabajan las funcionalidades de auxiliar. También son complementos a las células sománticas, que son primordiales y causantes de la funcionalidad nerviosa. Estas células están conformadas por una matriz intercelular, la cual existe una extensa variedad de estas, que se pueden diferenciar por neuronas que son primordialmente que nos conforman en contactos sinápticos. Estas células gliales desempeñan lo que es de manera primordial la capacidad de soporte de las neuronas, además que intervienen activamente en lo que es el procedimiento cerebral del ambiente celular, en lo cual respecta a la estructura iónica, los niveles de neurotransmisores y también sobre todo el abastecimiento de citocinas y otros complementos y componentes de incremento. Algunas de sus partes que podemos conocer son los astrocitos, la corteza cerebral o glía interminar, los oligodendrócitos, la microglia y las células ependimarias. Muchas gracias.